Hola, muy buenas noches. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de desmontaje de la obra Amarillo. Todavía con el corazón pulsante, emocionado, pues estoy muy gustoso de darles esta bienvenida a nombre de Teatro UNAM, de la Cátedra Bergman y de la compañía Teatro Línea de Sombra, a esta sesión dedicada a esta obra que ha sido y que seguirá siendo un referente para la historia del teatro en México. Y yo creo que es un referente por varias razones. Primero, porque desde su estreno hace 10 años ya, ha dado más de 200 funciones, ¿es cierto? 230 funciones en más de 60 ciudades, en 20 países, en 3 continentes, es decir, ha tenido una presencia internacional bastante fuerte, con temporadas propias en nuestro país, pero también como invitados a festivales internacionales, y algo bien importante que será como un foco de atención para lo que charlaremos aquí. Ha participado en espacios, albergues que constituyen la ruta migrante en nuestro país. De esto hablaremos ampliamente y compartiremos un video en algunos minutos. También creo que es un referente para la historia del teatro en México, porque desde hace 10 años viene con esta pieza y con otras, esta compañía Teatro Línea de Sombra, implementando una serie de procedimientos artísticos, mecanismos de investigación, con el trabajo de archivos, documentos, testimonios, en un diálogo con las personas protagonistas de los problemas sociales que ellos abordan, un diálogo también con comunidades, una incidencia en diferentes realidades. Creo que también por esto es un referente en la historia del teatro, y también porque ha dialogado de una manera interesante con una constelación de producciones artísticas provenientes de otras cartografías, cuyos autores o propiciadores, no sé, entre ellos podemos nombrar a Roger Bernat, a Rabin Bre, a Mapa Teatro, al grupo Yuyachkani. En la cuestión de la tecnología no puedo dejar de pensar también en Robert Lepage, y por supuesto también que tiene un diálogo bastante cercano con compañías, con personas y con grupos mexicanos en estos 10 años, como Lagartijas Tiradas al Sol, por supuesto, Teatro Ojo, La Comuna, el trabajo de Ricardo Díaz o de Alain Querriu, y más recientemente podemos nombrar a grupos como Vaca 35 o Teatro desde la Grieta. Es decir, a través de esta obra también podemos ver una serie de prácticas en diferentes lugares del mundo con las cuales está dialogando en cuestión de procedimientos artísticos, de configuraciones poéticas, de trabajo con el archivo, con los documentos, como hemos visto en esta obra. Y pues bueno, yo quisiera dar pie, sin más, a un archivo que va de un documento, un video que va sobre el trabajo de Amarillo y Teatro Línea de Sombra en la ruta migrante. Vamos a dar unos minutitos y después pasamos a iniciar con la charla. Más adelante explicaré un poco el encuadre de este encuentro. Y pues podemos empezar con el video, maestro. Se oye bonito. ¿Cómo te quieres ir? Mexicano porque los gobiernos del país son… Te vas en avión. Bueno, corruptos. Vas a llegar apoyan solo a los de ellos, a los de ellos mismos, con a la los vaca, pobres, los venden menos. con tu boletito. Trabajar, no vivir en Estados Vas a Unidos, llegar. trabajar, hacerse para una casita y irse Buscando otra vez para abajo. termofillos. de vuelta para el mismo Pues sí, Va a porque haber ya gente tiene que la familia te uno. identificación la debes de traer en la mano. Aquí los que nos Saliendo vienen a asaltar a del nosotros aeropuerto. son los mismos policías. Pero yo me imagino que tiene que batallar para dejarla. Y si usted la quiere bastante, pues no es muy fácil para dejarla. Hay que sufrirle para dejarla. Mi nombre es José, soy del Salvador. Dije que regresaría y todavía no he llegado. Esos son los estragos que deja el traspaso de una persona que va en busca del sueño americano.
Todos ustedes, del país donde vengan, tienen una dignidad y la dignidad no se negocia. ¿Me entiende? Entonces yo pienso que todos tenemos derechos a buscar una vida mejor en otro lado. De modo que yo miro al norte, y si el norte no viene a mí, yo voy para allá. Te dicen muchas cosas, te levantan a las 9, la van a comer. Sí, yo sí le temo a eso. Esto nadie lo va a parar. Nadie. Solamente Dios pagará. Porque si el gobierno no hace nada aquí, ¿quién más? Nosotros tenemos que hacer realidad las leyes. Porque estamos en las mismas condiciones. Es un camino lleno de espinas. Todos tengan mucho cuidado en el tren, en las vías, en los transportes públicos. En este tren no estamos nadie ni mejor. En este tren no estamos nadie. En este tren no estamos nadie. Ni Pedro, ni Juan, ni Enrique, tampoco Mercedes ni Esperanza. Yo no voy en este tren que me lleva lejos. Al norte vas al norte de tu casa. O sea, al tren no le tengo miedo, pero a las personas que se ven sí. Pues ahora, pues como no llevo dinero y esa gente está ahí, si te subes te matan. Y entonces tenemos que pagar un alto porcentaje por la vida. El único derecho que no tienes es el derecho a transitar. Ahí se acabó todo. ¿A dónde vamos? A ningún lado. Porque yo planeaba haber llegado al primer viaje y no llegué. Venimos a invitar mañana al espectáculo de Amarillo en el Salón Social La Patrona. Privilegiados de haberlas conocido y de compartir su trabajo, y ojalá que esta pieza nos ayude un poco. Bueno, pues estamos aquí. Jorge Vargas, Alicia Laguna y Eduardo Bernal, estraturgista de esta pieza. Ya nos compartirán de qué va el estraturgismo. Y bueno, pues antes que nada me gustaría un poco enfatizar la presencia de Amarillo y de Teatro Línea de Sombra en la UNAM. Creo que esto tiene una particular relevancia. El marco que ofrecen estas 4 presentaciones de Amarillo, pues me parece que son bastante fuertes en cuestión de significación para la universidad. ¿Por qué? Porque creo que la UNAM no solo ha sido productora y un espacio de exhibición de obras artísticas, sino también busca propiciar encuentros de reflexión, de intercambio de ideas,
de producción de pensamiento alrededor de estas obras artísticas. Y también porque el público de la UNAM está compuesto por una cantidad de personas provenientes de diferentes oficios, profesiones, dedicados al teatro, docentes, investigadores, veo aquí compañeros estudiantes también, colegas de diferentes lugares del teatro. Es decir, el público de la UNAM es plural, es diverso y me parece que eso enriquece la discusión, enriquece el intercambio de ideas que podamos tener aquí. Y pues por eso estamos participando de este encuentro, un encuentro que le hemos dado como un encuadre cercano al del desmontaje. No desmontaremos nada in situ, pero lo desmontaremos a través de la palabra, ¿no? Charlando. Me gusta la noción que nos comparte Ileana Diegues de desmontaje como una invitación a la mirada pública, de procedimientos, de mecanismos, de estrategias para la configuración poética y política. Un desmontaje también de alguna manera es un ejercicio pedagógico que nos ayuda a desengranar las partes de una obra. Y con estas partes no solo me refiero a los agentes materiales como las bolsas de arena, los medios audiovisuales o los cuerpos vivos en escena, sino también a los discursos que esta compañía de teatro nos está compartiendo, a los conceptos y a las ideas que está proponiendo con esta pieza. Para terminar con esta breve introducción, yo he acordado con nuestros invitados 3 ejes generales para empezar a charlar, que va acerca de los procedimientos de esta puesta en escena, los contextos en los que ha participado y las definiciones acerca de esta pieza y de esta compañía. Vamos primero con los procedimientos, si les parece bien. Hay muchas cosas de qué platicar. Entre ellas, me gustaría consultarles acerca de las estrategias de investigación y de relación con los archivos, con los documentos y con los testimonios. De qué manera esta puesta en escena o este trabajo de investigación artística se ha nutrido de los documentos y del trabajo de campo, digamos, con las personas y con las comunidades que son protagonistas de esta problemática sobre la migración. Buenas noches. Bueno, primero sí me gustaría como reforzar esto que tú hablas sobre la importancia que tiene más para nosotros que tal vez para la propia universidad, el hecho de que estemos aquí, no solo con Amarillo, sino con varias piezas que dan cuenta más o menos de un panorama de lo que se está haciendo en las artes vivas por un grupo de artistas y colectivos que, digámoslo así, tienen una mirada distinta de la habitual, ¿no? Y aparte que Eduardo Bernal es colaborador de Línea de Sombra en sus procesos de trabajo, él a su vez también tiene una pieza que estará en este ciclo de artes vivas, como Lagartijas, que es una compañía entrañable y que tiene un trabajo muy sólido e importante, y una antigua alumna de un diplomado que teníamos que se llamaba Diplomado de Teatro del Cuerpo, más tarde Transversales, que es Bárbara Lázara y que es una artista sonora que ha hecho pues una serie de piezas o ha hecho una producción importante en ese campo. Y a mí me parece que, o la lectura que yo hago de todo esto es que es importante que la UNAM vuelva a recuperar como el papel protagónico que tuvo hace algunas décadas como el lugar privilegiado para la experimentación y la investigación en las artes escénicas, ¿no? Y si nosotros podemos contribuir en algo en ello, me parece que ya es, nos damos por bien servidos, ¿no?
Respecto a lo que dices, Amarillo quizá es una pieza clave para nosotros porque implicó como un giro fundamental en nuestro trabajo. En principio, Amarillo, digamos, el interés por el tema surge de una noticia y de una especie de estadística en los años previos a que hicimos la pieza. Y en ella se hablaba de un dato que a nosotros nos pareció muy impactante en el momento, acerca de que en un periodo de 10 años aproximadamente habían muerto en el desierto cerca de 4,000 migrantes intentando cruzar por esas zonas, ¿no? Y preguntándonos un poco las causas de esto, nos dimos cuenta que en realidad era el efecto de este muro en construcción que inició en la administración de Bill Clinton, pero que era un proyecto de Bush padre, y que construyeron cerca de 1,200 kilómetros de muro, un muro altamente tecnologizado, y eso provocó que el flujo de los migrantes tuviera que desviar su camino y cruzar por zonas muy peligrosas, como lo puede ser el desierto de Altar, la frontera de ese lado del territorio. Y quiere decir que estas políticas, y que hoy vuelven a ponerse de manera muy visible, que obligan a los migrantes a tomar caminos más peligrosos, pues habla también como de una especie de estrategias de exterminio, ¿no? Porque finalmente todos estos dispositivos terminan cobrando vidas. Así que digamos que fue el primer momento en que nosotros nos enfrentamos, aún sin darnos cabal cuenta, de la idea de archivo, es decir, empezar a trabajar con documentos de la realidad en nuestros procesos de creación. Porque más tarde empezamos a buscar materiales, información sobre el asunto, y nos encontramos con una organización que se llamaba o se llama Contra el Silencio Todas las Voces, que nos dieron acceso a una serie de materiales documentales sobre la migración. Y fue con esos materiales con los que nosotros empezamos a hacer nuestro laboratorio. Y en un momento dado hablamos con ellos sobre la posibilidad de utilizar esos materiales directamente en la puesta en escena. Así que una vez que hubo la anuencia, nosotros trabajamos en edición para tratar de colocar en el tejido de la pieza estos materiales, y tomamos una decisión que era muy sencilla, es decir, decidimos que los materiales de video iban a ser puestos tal como estaban, pixeleados, con ediciones muy, digamos, primarias, sin tratamiento. Y digamos que esa primera decisión fue importante porque eso ha marcado nuestro tipo de abordaje sobre esos materiales en otras piezas, ¿no? Pero creo que el Amarillo funda una serie de principios de trabajo, de procedimientos, a partir de los cuales todo aquello fue volviéndose, llamémosle así, una serie de estrategias, una serie de metodologías para poder dar cuenta de la relación que nosotros teníamos con los materiales documentales, ¿no? Por supuesto que con el tiempo eso ha ido tornándose un poco más complejo, hemos ido abundando sobre el asunto y hemos dado a los archivos pues una importancia en tanto documentos de la realidad, una importancia, digamos, como materiales de trabajo que tienen que ver
con, digamos, el tipo de proceso que tiene que sufrir un archivo, que básicamente es un material de clasificación, es un material que está neto, que viene pues de todos estos, de todo este trato con la realidad que se fija, y la pregunta es un poco qué tipo de procesos nosotros tenemos que diseñar, inventar, crear para convertir un documento en un objeto artístico. Y eso ha sido como la base, digamos, de todos los procesos que hemos hecho en mayor o menor medida, ¿no? Creo que Eduardo, que no estuvo en Amarillo, pero ha estado en todos los otros procesos de trabajo, fue muy importante el encuentro con él, porque lo que Eduardo hace en nuestro trabajo es crear como especies de aparatos para pensar las cosas. Es decir, como ciertas estrategias que nos permiten complejizar y pensar o plantearnos ciertas interrogantes sobre estos elementos o materiales que encontramos. Y de ahí que jugamos un poco con la idea no tanto de un dramaturgista, sino con la idea de un estraturgista, ¿no? Es decir, alguien que nos ayuda a diseñar como estos despliegues de la información y sus formas de relación para poder desde ahí abordar los procesos, ¿no? Por eso a mí me gustaría escucharte un poco cómo eso ha ido sucediendo, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Pues creo que todos coincidimos en que en efecto Amarillo es para Teatro Línea de Sombra un punto de inflexión, un punto de quiebre muy importante, ¿no? No solamente porque marca, digamos, como una diferenciación en un proceso, en su propio proceso de trabajo, sino porque creo que Amarillo le ha permitido a la compañía abrir como nuevos espacios, sobre todo de indagación, ¿no? Y como se ha platicado un poquito, pareciera que, o no pareciera, digamos, la figura del archivo, ¿no?, es algo que de alguna manera ha dado origen a otros trabajos también importantes. Aquí, digamos, creo que el archivo también así tendría que ser como considerado desde un punto de vista como más o menos particular, ¿no? Estamos como en este mal de archivo, digamos, estamos como muy habituados a imaginar que los archivos son un algo de un alguien más, que existen por ahí, que uno tiene acceso a estas cosas y se revisan y se encuentran como nuevas cosas, arrojan nuevas luces sobre aquel archivo preexistente, por decirlo así, ¿no? Quiero decir, existen muchas formas, pero creo que esa es la figura general más cercana, digamos, a la figura del archivo, ¿no? En el caso del trabajo de Línea de Sombra, me parece que el archivo es un producto de una indagación y es una especie como de autoarchivo, ¿no? Digamos, los procesos de trabajo siempre se han iniciado, digamos, a partir de esta pieza, digamos, en el encuentro como con un algo extraño, ¿no? Una noticia en el periódico, una noticia como la que acaba de escribir Jorge, etcétera, 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 ¿no? Nos hemos encontrado con un algo que de alguna manera parece que nos ha obligado a empezar un trabajo, como decía antes, de indagación, que no quiero decir en este momento como investigación, porque eso como que remite a un ámbito como más académico, ¿no? Donde uno comienza a indagar, como a pensar, como a conjeturar y así, y de pronto creo que lo que parece ser como una forma de trabajo inmediato es buscar como una experiencia con una especie como de encuentro con aquel objeto, con aquel dispositivo, diríamos, como del deseo, ¿no? Entonces, así fue en Amarillo, así ha sido Baño Roma, Pequeños Territorios, y de un modo como mucho más complejo y más grande en Filo de Caballos, ¿no? Entonces, después de este encuentro,
se busca una experiencia y un encuentro con aquel objeto de la búsqueda, digamos, y es en ese momento donde ese archivo se conforma, ¿no? Ese archivo es una especie de archivo testimonial, objetual, como de sensaciones, etcétera, 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 que siempre nos hemos dado la tarea de estar como manteniendo que no se escape nada para que en algún momento eso sea el trabajo de la reflexión, ¿no? Y después de tener como este encuentro, después de haber generado como mucha información, mucha experiencia, viene un proceso que normalmente suele ser muy largo, de reflexión sobre aquello, ¿no? Que poco a poco empieza a generar, yo diría en principio, imágenes más que acciones, como vieron aquí, digamos, esta pieza es muy, muy, muy visual, ¿no? Digamos, muy imaginaria, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, se empiezan a formular como una serie de imágenes que después comienzan a tener una concreción, digamos, performática, si se le quiere decir así, y así se teje una cadena larga o corta, dependiendo, ¿no? Que da forma a esto, ¿no? Pero el origen, sin duda, pues es ese autoarchivo, por decirlo así. Y retomo un poco lo que nos compartes, Eduardo, sobre esta noción de mal de archivo de Derrida, ¿no? Que abarca desde pensarlo como un gabinete, como una caja donde se ordena información, hasta la revisión propia, de la experiencia propia, personal, psicológica, el no borramiento de la memoria, ¿no? Y que esto, en términos generales, o si a mí me lo preguntaran, esto es amarillo, ¿no? Una apuesta a la memoria, una activación de la memoria a través de una serie de dispositivos puestos en objetos que también de alguna manera son archivos, ¿no? El bidón, las botas, la arena, el agua, la ropa, las bolsas de plástico, también son objetos de archivación y de desplazamiento de la memoria, de transmisión de la memoria más bien. Y entre estos agentes de significación, pues por supuesto que se encuentra el cuerpo humano. Este cuerpo humano que se nos presenta en escena como un medio representante, pero también como un medio operativo de este campo de trabajo. ¿Cómo es que funciona para llamar a la aparición de otras entidades que, digamos, lo estoy diciendo, digamos, técnicamente, pero llanamente, para llamar a la aparición de tantas y tantas y tantas personas que son los verdaderos protagonistas de esta problemática sobre la migración? ¿Cómo es que Raúl puede encarnar de esta manera? ¿Cómo se llegó? ¿Cómo fue el camino? ¿No? Bueno, creo que sí es importante decir que Amarillo empieza el proceso cuando nosotros estábamos un poco en crisis respecto a nuestras prácticas y nos estábamos preguntando sobre de qué maneras podíamos hacer irrumpir la realidad en los procesos artísticos, de qué maneras podíamos nosotros abrir un espacio en donde la realidad irrumpiera sin intermediarios en las puestas en escena. Y en Amarillo, en concreto, esta imagen del hombre que ha partido y que todavía no llega, nos permitió pensar en la idea de una especie de limbo, ¿no? Es decir, en realidad, más que una persona, un migrante que es anónimo por varias razones, dos de ellas fundamentales, porque no tiene identificación ni tiene papeles, y porque en el anonimato está digamos, parte de su sobrevivencia, aunque también toda su fragilidad, ¿no? Entonces, podíamos imaginar más bien la figura de un cuerpo ausente. Y Amarillo es un poco eso. Es un cuerpo que no está en ninguna parte, puesto que ya se fue y no ha llegado, ¿no? O está en esta inmensa franja que implicaría la idea de frontera, ¿no? Como alguien dijo o nos dijo que la frontera para los centroamericanos medía 3,000 kilómetros, ¿no? Es decir, el vasto territorio que ellos tienen que cruzar. Entonces,
Amarillo, prácticamente todas sus, digamos, su planteamiento está fundado sobre la idea de la reconstrucción de ese cuerpo que no está, de ese vacío, de esa ausencia, de ese hueco. Y en la reconstrucción encontramos nosotros, en ese imperativo, encontramos una serie de acciones, de imágenes y de objetos que nos permitían darle, digamos, materialidad a esa noción de cuerpo y de ausencia, ¿no? Hablo, por ejemplo, del momento en que Raúl está reconstruyendo con las ropas, los cuerpos. Hablo de esos instantes donde de unos zapatos surge un hilo de arena. Hablo de esos instantes en los que Raúl se nombra a sí mismo como nadie y como todos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en Amarillo, en el caso específico de Amarillo, siempre nos estamos preguntando por un cuerpo que se escabulle, por un cuerpo que no se puede atrapar, ¿no? Y ya que estamos hablando de objetos, cuerpos, dispositivos, me gustaría preguntarles acerca de la idea de montaje, porque también me parece que Amarillo plantea otras formas de hacer montaje, ¿no? Se le suele incluso actualmente llamar plantear como sinónimo puesta en escena o montaje u obra, pero la verdad es que el montaje implica ciertos procedimientos de tejido, de unión, de sobreposición, de suma de factores significantes. Y bueno, aquí vemos un montaje que nos presenta paisajes maravillosos, dolorosos, momentos vertiginosos, de una dinámica que hace 10 años, yo creo que ahora estamos más acostumbrados por los dispositivos tecnológicos a esta velocidad de imágenes, ¿no? de consumo de imágenes. Hace 10 años era otra cosa. Entonces, me gustaría que nos platicaran cómo es que se imaginan, ¿no? Cómo procede esta idea de montaje entre cuerpos, objetos, imágenes, ¿no? Imágenes producidas desde diferentes medios. Bueno, pues primero que nada, en ese espacio que se abre de laboratorio y de trabajo, que por razones que no recuerdo ahora, pero era básicamente que necesitábamos un espacio para poder hacer el laboratorio, nos encerramos en una cancha de squash. Y en una cancha de squash hay 4 paredes, una que tiene una puerta muy pequeñita por la que pasábamos todos los días, así, enanitos. Y para aventar, sí. Estuvimos encerrados en ese lugar y lo que teníamos enfrente era un muro. 3 muros, 4 muros. Hay muchísimo material de video grabado sobre esos meses, 2, 3, 4 meses que estuvimos ahí, en partes, en piezas, muchas pruebas, muchos objetos que llegaron, que se fueron, muchas cosas que se tiran, que en el momento sabemos que no es el camino. Creo que la traducción a la escena de estos principios o premisas de trabajo que nos planteamos en la pieza siempre, obviamente, es el reto mayor. Y sí estaba claro que había un trabajo que queríamos o que estábamos con la clara intención de hacerlo desde el cuerpo, porque creo que es muy evidente en esta pieza, más en las otras obviamente también hay un trabajo, somos cuerpo y estamos ahí, pero aquí sí era cómo traducirlo desde el cuerpo. Y nunca estuvo montada la pieza, si se hablas de montaje, nunca estuvo montada en esa cancha de squash, nunca. Llegamos al Teatro El Milagro, donde fue estrenada, en donde había un muro más grande aún, de 14 metros, y dijimos, con ese muro nos vamos a estrellar. Y lo que llevábamos eran los objetos, las imágenes, mucho material en la cabeza, mucho material en video grabado, y el gran reto en un término de 2 o 3 semanas ha sido, y Eduardo no podrá dejarme mentir, que después de pasarnos meses en laboratorio y estar indagando ya sobre el cómo colocar las cosas en la escena, porque hasta ahora el resultado y la salida de las piezas ha sido la escena, no estamos en ninguna sala de exhibición, en ningún museo todavía.
no sé si eso vaya a ser alguna vez, es cómo colocarlo y cómo ordenarlo. Y se ordenó y se desordenó y se deshizo y se hizo muchísimas veces. Con todo y espectadores, pobres de aquellos que les tocó. Que la primera versión, que seguramente duraba 1 hora y media o qué sé yo. Trabajamos así y va sucediendo este montaje. Va sucediendo desde lugares que después tal vez no podríamos regresar a ellos. Yo me parece imposible. Tenemos memoria y cuando hacemos memoria de cómo se hizo ese primer paisaje, instalación de bidones que hicimos 1000 veces, que se colocaron de diferentes maneras hasta que en un momento dado sabíamos que era ese. Son como instantes en donde suceden y decides que aquello es. Y mucho material que sale una vez iniciada la temporada hasta lograr el montaje. No hay un guión normalmente, hay partes de un rompecabezas a armar. Ese es el montaje y creo que eso ya se ha convertido en una tradición y en un procedimiento que a veces sentimos que cuesta más unos que otros, pero que así ha sido como hemos trabajado durante más de 10, 12 años. Bueno, yo sí agregaría que a partir de Amarillo, ahí se encuentra, digamos, la noción de paisaje y esta idea del actor que construye paisajes. No un actor que está en la acción dramática, sino un actor que básicamente está haciendo obra, como un maestro de obra, ¿no? Y que eso, digamos, ha sido una posibilidad formal a partir de la cual nosotros intentamos también colocar al espectador como en otro estado de percepción, en donde ya no está mirando una pieza que se mueve de manera causal, sino entra como en la contemplación de un objeto, ¿no? Y esta noción de paisaje, que básicamente es la idea de superposición de eventos mirados, digámoslo así, de frente, como una especie de palimpsesto que se construye a los ojos de todos, también nos llevó a pensar que las piezas podían ser pequeños proyectos. Es decir, que una pieza es a su vez muchas pequeñas piezas. Y a partir de ahí los actores se hacen cargo de un proyecto que luego se suma a otros y así se encadenan. Y hay un momento, como dice Alicia, donde vaciamos en la mesa papelitos donde están escritas todos los pequeños fragmentos y empezamos a ver cómo se arma aquello, o peor aún, los empezamos a armar cuando ya estamos en la escena, ¿no? Pero eso nos ha permitido como tratar lo fragmentario y la noción de paisaje como un procedimiento, ¿no? Y antes de empezar la función, un compañero de los medios de comunicación me preguntaba sobre de quién era la dramaturgia. Lo primero que me apareció fue la persona que escribe el texto, que se imprime y que después se lee y que después se representa, ¿no? Y lo que le pude responder fue, me parece que la dramaturgia es de todos, ¿no? De todos los que están participando en escena, con la dirección de Jorge, pero bueno, sigo con esa duda. A mí me parece que la dramaturgia se constituye en tanto el montaje, en tanto se van resolviendo desde la participación de actrices, de actores, de Jesús, ¿no? de Raúl, desde la visión de colaboradores externos. ¿Cómo se va integrando esta idea de dramaturgia que, por supuesto, también proponen de manera distinta Teatro Línea de Sombra, junto con otras compañías como Lagartijas Tiradas al Sol, etcétera? Digamos, yo casi cometería una indiscreción, ¿verdad? Cuando yo oigo esto como de las artes vivas, que ahora hay como esta tendencia a llamar al teatro y a otro tipo de actividades propiamente performáticas como artes vivas, ¿no? Siempre es un nombre como muy inasible, ¿no?
pero digamos, mi experiencia en Línea de Sombra ha sido verdaderamente así, ¿no? Digamos, tal vez el texto de Amarillo es uno de los más estables, digamos, ¿no? Que, digamos, ya tiene 10 años, ¿no? Ya se manda solo, ya tiene voluntad propia, ¿no? Está constituido, ¿no? Pero los otros, ¿no? Otros textos han estado evolucionando porque, como Alicia dijo, como Jorge dijo también, cuando se estrena la pieza es una pieza y ahí empieza un proceso de transformación que puede durar no solamente la temporada de la inauguración, sino mucho más tiempo, ¿no? O porque en nuevas circunstancias personajes, digamos, que no son personajes, sino personas que a su vez juegan el papel de un personaje, de pronto se van o tienen otro tipo de actividad y entonces todo cambia y hay que hacer como una cierta cantidad de ajustes y así, y así, y así, y digamos, los textos tal vez son el elemento más, yo diría, inexistente en las piezas, ¿no? Se va transformando todo el tiempo, ¿no? En realidad lo que tenemos son guiones técnicos. O sea, al final lo que resulta en el sentido así tradicionalmente llamado texto es un guión técnico donde aterriza toda la descripción de lo que pasa, ¿no? Pero Amarillo sí hubo un proceso importante con Gabriel Contreras, que es un periodista y escritor regiomontano, con el que estuvimos a distancia trabajando materiales. Él escribía, nos los enviaba, nosotros lo probábamos, le regresábamos una reescritura de aquello y así iba creándose algunas de las partes fundamentales del texto. Por ejemplo, una parte que a mí me parece muy entrañable de este proceso fue la carta, una carta de amor de una mujer que espera a un sicario. Es el texto que Antígona dice aquí al frente y que nosotros habíamos decidido que todas las historias, digamos, de los afectos tuvieran siempre su contrarrelato, digámoslo así, su contradispositivo. Entonces, casi todo lo que se habla sobre los afectos o sobre las mujeres que esperan tienen como un lado, digamos, una vuelta de tuerca, ¿no? En este caso, un lado ominoso. Y nosotros no sabíamos cómo llegar ahí y finalmente Gabriel escribe ese último fragmento que da cuenta pues de la espera de una mujer a un hombre que lleva muchos cadáveres en su historia, ¿no? Creando como una especie de ambigüedad de quién es esa figura. Creo que ahí fue una colaboración importante lo que hizo Gabriel, pero aún no podríamos decir estrictamente que fue una dramaturgia, sino como hojas sueltas que iban y venían y que terminaban creándose entre los actores, Gabriel que escribía y nosotros que le metíamos mano, ¿no? Y así ha sucedido en casi todos los procesos. Hay un momento donde hay que aterrizar eso en palabras, ¿no? Y nos sentamos todos con los actores o los actores lo proponen y se escribe lo que haya que escribirse, ¿no? Sin una regla, sin una escaleta rigurosa. Ahí está, gracias. Voy a pasar al segundo eje, el de los contextos, los lugares donde se ha presentado esta pieza. Me parece interesante poner en tensión el contexto de los festivales, por ejemplo, los festivales internacionales de exhibición de obra artística con la presentación en los albergues que constituyen la ruta migrante, por ejemplo, ¿no? En tensión con la presentación en edificios teatrales. ¿Qué experiencias multiplican estos lugares? ¿Cuál ha sido la recepción de los públicos en estos diferentes marcos? Bueno, pues sí es un camino largo. Amarillo se estrena en 2009 y comienza a viajar bastante pronto, desde el 2010, 11, 12. Llegan unos años
tal vez el 14, 15, que estamos también trabajando en otras piezas en donde baja como esas giras fuera del país y otras temporadas. Y en el 2013 decidimos hacer, no sé de dónde viene exactamente, ahora me lo estoy preguntando, pero creo que tomamos la decisión muy clara de que al no presentar más la pieza en teatros en México, nos interesaba llegar a las zonas de migración y sobre todo a las casas de migrantes, y fue cuando decidimos diseñar con Alfadir Luna, artista visual, también colaborador de la compañía, este proyecto que vieron el video llamado Amarillo en la Ruta Migrante. Esas primeras imágenes son de Tenosique. Y ese proyecto cumple este año 6 años. Hemos transitado de sur hasta la frontera norte del país. El último lugar fue Agua Prieta, en Sonora. Y no era nunca como la finalidad última presentar la función y hacer la obra, pero sí formó parte del diseño de ir a trabajar, a tener un espacio en donde desarrollar una idea y sobre todo una manera de preguntarnos qué pasaba con nosotros, cómo nos percibimos en este fenómeno de la migración y cómo podemos, decía Alfadir, cómo podemos representarla, no representarnos. Y de ahí que se vuelve un proyecto fundamental, en donde cada año, durante un año, se diseña, se trabaja en él. Eduardo participó en el de hace 2 años en Caborca, y sí nos lleva a otros lugares muy diferentes, efectivamente, en donde el montar como este aparato y esta nave, el que se levante Amarillo al aire libre, porque ahora se ha levantado al aire libre en Agua Prieta, estuvimos en el muro exactamente, en la garita, al lado de la garita. Sí nos hace cuestionarnos y preguntarnos y devolvernos algo que no hicimos en el proceso de trabajo, porque no es una pieza que se haya hecho yendo a las zonas migrantes. Esto sucedió después. Y ya sé, sucedió de una petición expresa de las mujeres de la patrona que nos vieron, una organización, y dijeron, esta obra tiene que ir a la patrona. Y pasaron 4 años para que lográramos ir a las patronas, gracias a Amarillo en la Ruta Migrante. En los festivales y en esto de circular, que muchos han probado, todos intentamos, queremos, es trabajo. O sea, de entrada yo digo, es trabajo, o sea, vamos porque es trabajo. Y sucede en diferentes contextos, en diferentes lenguas. La pieza ahora otra vez vuelve a salir mucho fuera del país, y siempre sucederán cosas de intercambio con el espectador que nos irán sorprendiendo sobre qué es lo que estamos colocando ahí sobre la temática. En Estados Unidos hemos tenido experiencias específicas de trabajar en contextos en donde hay justamente gente que vive allá, ya inmigrantes que están, gente mexicana, latina que ha estado con nosotros, y que es un viaje que ya vivieron, ya es algo que conocen. Y siempre será un espacio, creo yo, de diálogo el que establece la obra. Y eso no se da mucho, no todo el tiempo con obras, ¿no? En donde haya esto que esperemos ahora se abra también para quienes lo están escuchando. Yo diría que, bueno, lo formulaba la otra vez, platicando con Luis, sobre la idea más bien que Amarillo es como una pieza testigo, es como una pieza ante la cual han desfilado en estos 10 años, digamos, todas las transformaciones que la migración ha sufrido en este tiempo, desde esta épica de cruzar el desierto, más tarde la violencia que se pone de manifiesto a partir de San Fernando
y del viaje en la Bestia. Más tarde, el momento en que se detienen los trenes y los migrantes tienen que cruzar el país por tierra, y esta última etapa de las caravanas y del surgimiento de lo inesperado, que sería como todo este rechazo manipulado, pienso yo, contra los migrantes por parte de nuestros propios paisanos, ¿no? Y Amarillo ha sido testigo de todo eso, y creo que eso es gran parte de una dimensión un poco desconocida para nosotros, que podría pensarse como es posible que una pieza escénica sea a la vez también un contenedor de la experiencia, digamos, de lo que entre comillas mira de la realidad, ¿no? Porque migración en todos lados hay, y por ejemplo en China nos decían, pero ¿por qué los se quieren ir si México es muy bonito, ¿no? Y claro, es que en China tú no te puedes ir a ningún lugar, o sea, tú naces ahí y ahí te quedas, tú no puedes irte a la capital ni puedes transitar tan fácilmente, ¿no? O en Caracas unas señoras muy elegantes nos decían, sabemos lo que es la migración porque uno de mis hijos está en Londres y el otro está en Australia, ¿no? Es decir, lo importante para mí es cómo ha sido Amarillo testigo de todas estas miradas que le devuelven la realidad sobre la migración, ¿no? Y una última cosa sobre la ruta migrante. En realidad, ahí Amarillo es como un objeto más bien que la pieza escénica, porque como se instala en una pequeña comunidad, la gente va viendo cómo poco a poco se va levantando un teatro y luego al final sucede una pieza ahí. Y paralelamente Alfadir ha diseñado una serie de intervenciones que tratan de poner en relación o construir ciertas experiencias de encuentro entre los distintos actores o distintos agentes que intervienen en la migración para resolverlo como en una especie de acción. Y así, por ejemplo, en Tenosique había un lugar muy cerca de la 72, que es el albergue de migrantes, que era como el punto, el nervio más sensible de todas las tensiones que había en la migración ahí, que era un cruce de vías que estaba a espaldas del albergue y cerca de la zona periférica de Tenosique. Y entonces Alfadir y nosotros imaginamos que podíamos gestionar una especie de objeto simbólico que los obligara a reunirse y en todo caso a dialogar. Y nos inventamos la idea de construir un altar con una virgen para que fuera un espacio o un lugar como donde podían acudir para protegerse, porque eso es muy común entre los migrantes, pero lo colocamos ahí en ese cruce de vías donde además había una serie de tejabanes donde dormían los coyotes y los maras, etcétera. Pero como la señora de uno de esos tendajos fue la que aportó la Virgen y nosotros pusimos el nicho, entonces digamos que construimos también un espacio de excepción en donde todos al final se encontraron, ¿no? En Ixtepec donamos un horno para hacer pan. Un poco románticamente nosotros imaginábamos que era importante que ellos se pudieran llevar un pan para el camino, que fuera nutritivo. Entonces llevamos a una maestra panadera, llevamos masa madre para hacerlo. Y la primera horneada de ese horno que venía de ahí del albergue de Ixtepec, lo repartimos con los espectadores de Amarillo, ¿no? Y se ha seguido haciendo por lo menos 2 horneadas por semana, pero aquello de la masa madre y del pan nutritivo, eso pasó a la historia. Ellos hacen conchas y pizzas, ¿no? Pero bueno, ahí estaba ese gesto, ¿no? Lo que nos importaba o nos importa es como elaborar este tipo de gestos, ¿no? En Saltillo, el techo que diseñó Bernal para el albergue de Altar en Sonora,
que era también como un espacio de coincidencia que jugaba entre ser sombra y dejar pasar el sol, que allá en Altar Sonora el sol es un sol criminal, ¿no? Pero que permitía como un espacio de respiro, porque los migrantes, cuando son muchos, pues todos están en el patio, ¿no? Y así en cada estación hemos hecho como juego paralelo de una construcción simbólica o de gestos materiales que permiten estas relaciones, ¿no? Y el final de todo eso es la función de amarillo, ¿no? Y bueno, toda una serie de avatares que hablan de lo que significa ir a esas zonas, ¿no? Como Altar Sonora, que es un territorio tomado y donde pasan cosas que no se pueden decir fácilmente, ¿no? Y bueno, hasta ahí yo creo. Con todo esto, antes de pasar, antes de abrir los micrófonos al público, después de todo esto que hemos pensado, y para un poco poner el foco en el centro de esta casi mitología que se ha construido alrededor de Amarillo, ¿no? Creo que también es muy importante. Tengo alumnos que conocían Amarillo, ¿no? La obra, la pieza Amarillo, y que no habían tenido oportunidad de verla. Andaba migrando. Y ¿cómo cada quien podría definir Amarillo, ¿no? Podemos entenderla como teatro del cuerpo, teatro físico, como teatro performativo, o la suma de estos, o teatro documental. Más allá de categorizar o de definir, de poner una definición dura, ¿qué implicaciones poéticas y políticas tiene, ¿no? O sea, transparentar esto un poquito. Bueno, sí, digamos que podemos pensarla desde distintos campos o categorías, ¿no? Yo diría que en términos formal es una pieza experimental, así como en todo lo ancho de lo que eso pueda significar, y que es también como una especie de reflejo de una serie de intereses artísticos que querían dar como respuesta a una especie de cambio, ¿no? La idea de una pieza abierta, la idea de una pieza que no fuera, que no participara de una lógica causal, aristotélica, el borramiento de la idea de personaje, la ruptura de lo dialógico, es decir, nuestro interlocutor es el espectador directamente, no hay diálogos entre personajes. En fin, suma muchos rasgos con los que nosotros queríamos construir algo nuevo. Entonces, de alguna manera, Amarillo es el vehículo que encamina las indagaciones del grupo hacia otros, digamos, hacia la acera de enfrente, para decirlo de manera muy sencilla, ¿no? Pues a mí me parece, como decía hace un ratito, ¿no? Que era este punto de quiebre, este punto de inflexión, y como todo buen quiebre, ¿no? Tiene una fisura a la que siempre parece que uno tiene que volver, ¿no? Entonces, creo que siempre que hay que pensar algo alrededor de algo que estamos ahí planeando juntos, ¿no? Es siempre necesario regresar a Amarillo de algún modo, ¿no? Creo que el desarrollo de Amarillo en la ruta migrante es como el devenir más claro, más concreto y más sólido, digamos, de esta pieza, ¿no? Que creo que también lo que abre es como el trabajo extraartístico, digamos, ¿no? Que si bien no lo consideramos fuera del espacio, tampoco es exactamente eso, ¿no? Hacer un tejabán, poner un horno de pan, participar en el carnaval de Tenosique, etcétera, 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 ¿no? Digamos, es este punto de toque, ¿no? De ahí siempre uno regresa para ver qué encuentra. Pues vamos a respirar comentarios, opiniones, a dialogar con todos, entre nosotros.
y después a María. Bueno, yo soy, digamos que educadora. En el 87 me gradué como educadora. En el 89 ingresé a la universidad para estudiar geografía. Estudié un año. Y en ese año, bueno, nos hablaban mucho del primer mundo, del tercer mundo, de toda la historia a nivel mundial. Y yo ahorré un año, me metí en una tanda para, pues para tener la oportunidad de viajar a Estados Unidos, de conocer un poco más de cerca lo que era el primer mundo. Y bueno, sí, todo un año ahorré en esa tanda y cuando la recibí, bueno, compré unos muebles y me compré mi boleto. Nada más pude pagar el de ida. Y bueno, me faltaba la visa. La visa la fui bueno, yo me fui tempranito, me dijeron, tienes que llegar tempranito. Y bueno, de todos modos, bueno, fui un día y llegué en la tarde. Me dijeron, no, aquí tienes que llegar tempranito, porque a esta hora ya no hay nada. Llegué como a las 4 saliendo de la universidad, ni me acuerdo de qué. Ya estaba de vacaciones yo. Y dije, bueno, tempranito, pues me vengo lo más temprano. Llegué a las 7 de la mañana y yo pensé, bueno, tengo que llenar mi hoja, y yo no sabía ni dónde. Yo vi unos tubos y dije, bueno, yo por aquí me meto. Y ya me metí, estábamos avanzando y todo. Después la que estaba delante de mí me dijo, pues tuviste suerte, porque no sabes que la fila da la vuelta a toda la embajada y nadie te dijo nada, tuviste suerte. Yo dije, ay, no me digas, qué pena me da, mejor me regreso. Digo, no, ahí quédate, hasta me dio la orden, ahí quédate. Digo, si te la dan, eres bien suertuda. Digo, bueno, entonces, bueno, para no hacerla larga, sí me la dieron. Me sellaron y sí me arreglé como universitaria que era. Y me hicieron 2 preguntas. Me digo, ¿para qué va a Estados Unidos? No, pues voy a ver a mi familia, porque mi familia había estado allá, ya estaba allá mi tía. Sí, las voy a visitar y son vacaciones, yo soy universitaria y nada más voy a ir. Bueno, está bien, te la vamos a dar como turista. Y me sellaron y me dijeron que por 6 meses me la daban. Bueno, yo ya tengo de gane todo. Que no todo es fácil, no es de que se me ocurría ir y ya. Bueno, pues yo finalmente me fui en el más económico, en el de las 12 de la noche, que era el tecolote. Entonces llegué y bueno, la maestra nos hablaba de muchas cosas, de cómo el sueño americano y todo lo que se habla aquí normalmente, y que el primer mundo es como lo inalcanzable y nosotros somos el tercer mundo y demás, ¿no? Bueno, pues finalmente yo le hablé a mi tía, porque mi tía ya tenía años de estar allá con su esposo, afortunadamente, y con sus 3 hijos. Digo, bueno, pues yo voy a llegar a tal hora, por favor váyanme a buscar al aeropuerto. Y no, súper felices porque yo iba a viajar con ellos. Los iba a visitar porque nadie se acordaba ya de ellos. Y entonces, bueno, yo llegué a Estados Unidos, estaba todo de oscuro, me fui de aquí de noche y llegué allá de noche. Sí, eran creo, no me acuerdo, creo 3 horas a Los Ángeles. Bueno, llegué y era de noche, yo no sabía Compañera, ni qué. perdón, tengo también la labor de moderar este espacio. Bueno, rápido. Te invito a que nos compartas tu experiencia de manera sintética y efectiva, por favor, porque hay muchos compañeras que quieren participar. Exactamente. Bueno, el punto es que llegando yo ahí era otro mundo, realmente era otro mundo. Yo decía, aquí está todo, se respira diferente, hay
le dije a mi tía qué es Los Ángeles y mi tía no me quería, bueno, me querían llevar a todos lados, tuve que yo hacerme, moverme ahí en el transporte público, me iba a Los Ángeles y el punto es que la gente de allá añora mucho México. O sea, realmente los que se van allá ya no pueden regresar porque es una decisión muy difícil para muchos. Muchos no viajan como yo, por decir. Yo tuve una suerte de pedir una visa. Muchos dicen, es que nosotros no llegamos con visa, nosotros llegamos por el desierto y nos pasaron muchas cosas. O sea, y uno ve y escucha y son historias de veras que nunca me imaginé. Me decían, es que hay quienes no llegaron por el desierto y ahí recién, pues nos acaban de avisar que fulanita la acaban de encontrar muerta porque no cruzó el desierto, no alcanzó a llegar, le faltaban no sé cuántos metros o no sé qué. Entonces, bueno, ahí viví como la realidad y yo dije, bueno, esta es la realidad de los mexicanos. Y llegando yo a Los Ángeles en transporte, me metí a las calles y salió uno de una cantina. Me decía, bueno, yo soy mexicano, bueno, ya tengo muchos años, X años viviendo aquí. Digo, no puedes venir aquí nada más a recorrer el mundo como si estuvieras en México, no es lo mismo. Te voy a llevar, te voy a encaminar, pero no vuelvas a salir de tu casa así como así. Y ya me dijo su historia, yo soy aquí migrante y yo para que me dieran mi licencia, bueno, como norteamericano, tuve que aceptar ¿cómo? Compañera, bueno, tuve que aceptar ser soldado. Te propongo y entonces, que bueno, bueno, el punto es que tuvo que ir a la guerra. Y yo dije, ¿tuviste que ir a la guerra? No, y dice, yo ya no soy el mismo, yo no hubiera querido viajar. Bueno, el punto es que desde hace muchos años se viven las migraciones y no se hablaba de la bestia en ese entonces. Ahora ya hay un poquito más conciencia social respecto a ese punto. Ya la gente está más consciente. Yo no sé si tuvo que entrar Trump para decir despierten, porque aquí la gente sigue viniendo. Y entonces vamos a escuchar a otras personas, por favor. Este es un problema que tiene muchos años. Micrófono, por favor, para escuchar a otras personas. Y que no es fácil para todos viajar a Estados Unidos. Gracias. Sí. María. Bueno, buenas noches. Creo que veo mucho interés. Me siento muy identificada con la compañera, justo con esta fervor de tener en las manos tantas cosas que decir al respecto y tantas cosas que siento y que supongo compartimos. Mi pregunta es, ¿cómo poder atender este tipo de casos, ¿no? Me pregunto, por ejemplo, ¿cuál ha sido la dificultad más grande en estar en un espacio cerrado primero y luego pasar Amarillo a un espacio abierto, dado que veo la pieza comporta diferentes imágenes que son muy poderosas y me pregunto, ¿qué pasa si no están ahí? ¿Dónde es su fuerte cuando están afuera? Pues para sorpresa nuestra, cuando tuvimos que hacerlo por primera vez en Caborca, porque por circunstancias de la estancia y de la gestión, que rápidamente estábamos en un gimnasio y no nos permitieron finalmente, después de un año de trabajo de gestión. Este proyecto lleva mucho trabajo de gestión y de producción de lejos para poder estar allá. Y no nos permitieron estar en ese gimnasio, tuvimos que hacerlo en el estacionamiento y para sorpresa nuestra, estar al aire libre fue realmente un espacio que no le restó, sino que sumó otras cosas que no sabíamos que estaban ahí, tal vez, y que había que reforzar en nuestra presencia en el escenario y restarle a lo mejor cierta importancia a que se vean de tal o cual manera los videos, porque al estar al aire libre y tener luz de la ciudad, eso ya sabemos que muchas veces se pierde, eso no tenemos una oscuridad total, pero eso nos llevó a volver a hacerla este año pasado, como lo dije hace rato, en el muro, en la frontera, y con la misma suerte de estar en espacios en donde es posible la oscuridad,
O sea, técnicamente no ha cambiado cuando lo hacemos al aire libre. Acabamos de estar en España la semana pasada, también en un espacio al aire libre, con otras condiciones técnicas, pero creo que lo que tenemos que enfatizar cuando estamos en espacio al aire libre es el trabajo el nuestro, más el de los actores que el de la imagen, por ejemplo. Yo diría rápidamente que lo importante en Caborca fue lo que mencionó Alicia al principio, porque ya habíamos instalado el andamio dentro del gimnasio y empezó una polémica de que si íbamos a lastimar el piso y que había rencillas entre un grupo político y otro, que más tarde nos dimos cuenta que correspondían más bien como a otro tipo de intereses, y entonces se empezó a armar un revuelo sobre el asunto y nosotros lo que queríamos pues no era crear una tensión más, decidimos salirnos y nos salimos con nuestras chivas afuera, pero ya para ese momento ya era la comidilla del pueblo de Caborca, que si estaba bien, que si no, que de qué traían, que qué estaban haciendo, y entonces durante los días que siguieron, que fueron 2, en los que se volvió a armar el andamio y etcétera, todo el mundo se enteró. Y para nosotros ese fue el evento, más que la propia obra, más que la propia experiencia pues, de estar al aire libre, que como dice Alicia, para nuestra sorpresa fue muy gratificante porque cobró otra potencia, sino que todo el mundo se enteró y todo el mundo empezó a discutir el asunto, ¿no? Por redes sociales, digamos que nos volvimos la comidilla de Caborca y todo el mundo fue a la pieza. Bueno, todo el mundo, mucha gente fue a ver la pieza, ¿no? Ese tipo de, digamos, de acontecimientos que marcan una experiencia y que trascienden un poco la pieza escénica es lo que nos interesa de ese viaje que hacemos cada año. Yo acá. Hola, bueno, agradezco que existan todavía las dinámicas, bueno, más bien que agradezco que existan las dinámicas de investigación o indagación escénica para poder crear lo que se crea, pero yo tengo la duda si hace 10 años la metodología de indagación escénica ha permanecido en el remontaje de este Amarillo, porque seguramente hace 10 años probaban cosas que ahora saben que ya no funcionan en el momento del montaje. Y si nos pueden compartir sintéticamente cómo es un ensayo. Leen el archivo, improvisan escénicamente, cómo ocurre ese proceso de montaje para poder dramatizar el archivo. Gracias. No ensayamos casi nada, esa es la verdad. Sí, esa idea de ensayo que tal vez todos conocemos en el teatro, hicimos texto, nosotros con dramaturgias contemporáneas europeas, mucho tiempo, y sí había un ensayo como tal, en ese sentido formal. Como decía Jorge, como participantes de la cosa llamada pieza, cada quien tiene la misión de hacer esta especie de proyecto y desde producirlo, gestionarlo, traer el bidón, traer la arena, o sea, así son estos espacios de laboratorio y se desecha mucho, como lo dije en otro momento, y la mirada externa de Jorge o de Eduardo en otros procesos es la que nos puede llevar a los que estamos participando a decir, por ahí es por donde vamos a seguir insistiendo, para después guardar eso, y yo creo que eso también se convierte en un archivo finalmente. Ese es también un archivo, eso que ya estuvimos probando en el laboratorio para después poderlo colocar en la escena. Se arma y les confieso que ha habido piezas que ni siquiera hemos logrado ensayar como tal durante una semana seguida, sino que las hemos colocado ante el espectador, tal y cual hemos decidido armarlas en el momento, lo cual nos mete sí en un estado un poco vertiginoso y fuerte. A veces nos preguntamos, yo sí me pregunto al día de hoy, si hay ciertos procedimientos de trabajo que quisiéramos como explotar y cambiar. O sea, yo sí tengo como cierta necesidad dentro de la compañía, como de creación, de decir,
vamos ahora a empezar por otro lado, ¿sí? Porque también llegas a un lugar que parece cómodo y ahí puede ser peligroso en cómo… ¿Qué pasa? Que no porque alguien esté esperando algo de ti, decir, a ver ahora qué va a hacer Teatro Línea de Sombra, a ver si hace algo diferente, ¿no? Parecido pero diferente. O no sé. Entonces, pero para mí en este momento de Teatro Línea de Sombra creo que sí, estamos probablemente, me atrevo a decir, en otro pequeño punto de inflexión, tal vez, en donde no sé hacia dónde vamos a navegar, pero creo que es un momento específico de ir hacia otros lugares en esos procedimientos de creación. No sé qué piense Eduardo, qué piense Jorge. Pero… Hablando un poco como del montaje, como de la actualización y que, ¿no? El tiempo que ha pasado y cómo esta pieza se ve a 10 años después, creo que el ánimo, digamos, de este evento tiene que ver con eso que dices justamente, ¿no? Digamos, Teatro Línea de Sombra ha decidido que sería oportuno, ¿no? Conveniente, mostrar el cuerpo de obra, ¿no? Un fragmento, digamos, del cuerpo de obra de la compañía y todo junto, todo junto quiero decir, en una breve temporada, ¿no? Algo así como una especie de exhibición, como una retrospectiva, ¿no? Que en el mundo de las artes visuales es muy fácil de ver, ¿no? Si tienes lana para hacer una exposición de Picasso, puedes conseguir lo que quieras, ¿no? Es decir, es muy fácil ver el trabajo de un artista visual de los últimos 20 años, ¿no? Pero no es fácil ver el trabajo de artistas escénicos en un corto periodo. Entonces, este verano de Artes Vivas, ¿no? Tiene por función eso, ¿no? Digamos, un poco revisar, ¿no? Revisar en el sentido propiamente revisionista y también como de rever, ¿no? Remirar, ¿no? Aquello que se ha hecho a lo largo del tiempo, digamos, ¿no? Digamos, 10 años han pasado desde Amarillo hasta Filo de Caballos, ¿no? Entonces, ese es justamente el ánimo de este encuentro, ¿no? No tanto como ver cómo esto se modifica y deviene otra cosa, ¿no? Sino poder ver la trayectoria y el desempeño y la transformación de una compañía de un solo golpe, por decirlo así. Y tal vez el tema de la investigación tiene que ver con que han decidido invitar otros colegas, ¿no? Que tal vez el punto que emparenta el trabajo de Línea de Sombra con los otros invitados es precisamente el punto de partida, que es la investigación. Estábamos allá primero y luego por acá. Hola, buenas noches. Tengo dos preguntas muy concretas que tienen que ver como con el proceder para poder llegar a la pieza. Bueno, primero muchas gracias, voy a ser muy concreto. Ustedes mencionan el término estaturgismo, me gustaría si pudieran andar un poquito más en ello, porque por ejemplo, en casos concretos, me gustaría saber cómo es la llegada del cardenche a la pieza y si tuvieron alguna relación con los cardencheros de Sapiorís o sea, cómo fue que llegó esta pieza específicamente de los desiertos a… Es curioso, me llama la atención que hayan tomado el cardenche porque justo está en extinción por la migración. Ya nadie lo canta, bueno, solo hay 3 cardencheros, esa es una. Y la otra es, no sé si entendí bien, pero creo que más bien el contacto que tuvieron con los migrantes, es decir, esto de la ruta migrante viene posterior a que la pieza ya fue, bueno, no sé, estrenada por primera vez. Entonces, bueno, ¿cuál es el sustento del sentimiento, por decirlo así, o más bien de creación de la pieza antes de, o el contacto real, o más bien, siempre el contacto fue a través de una historiografía, refiriéndose hacia textos tal cual, y solamente hasta después, o sea, más bien, esta etapa historiográfica da cabida a toda la pieza y después de ello van a tener un contacto real con los migrantes. Gracias. Exactamente eso fue lo que pasó. O sea, Amarillo surge como una especie de encuentro con una serie de archivos y documentos que más tarde nosotros vimos que podían encontrar como una dimensión de acontecimiento escénico,
¿sí? Y eso fue lo que hicimos. Nos preocupaba lo que sucedía y nos pusimos a indagar sobre el hecho. Y el resto, todo lo que, digamos, todo lo que arrastró el proceso, entre ellos el canto cardenche, son como lo que nosotros llamamos correspondencias, hilos que se dan entre un evento y otro y que nosotros tratamos de asociar de alguna manera. Entonces, yo conozco los cardencheros porque yo soy de Durango, ¿no? Y Amarillo incluso es una historia de mi infancia, porque en los veranos que iba al pueblo de mi abuela, la mayor parte de ese pueblo había migrado a Amarillo, en Texas, ¿no? Entonces ahí hay una especie como de conexión de la memoria con ese fenómeno y que en el caso del cardenche, pues evidentemente nosotros lo que estábamos buscando era una explicación poética de la muerte en el desierto, y esa canción del cardenche en específico toca ese punto, digamos, con ese valor expresivo que tiene el canto cardenche, ¿no? Solo que nosotros no, pues fuimos muy eclécticos y afortunadamente también fue un hallazgo cuando organizamos un encuentro de transversales en Pachuca. Vino una de las maestras de ese encuentro, era Joan La Bárbara, que es una artista contemporánea de la ópera y de la voz, y de pronto un personaje llamado Jesús Cuevas tomó ese taller y empezó a generar toda esta serie de sonidos que él trabaja de manera autodidacta, que es el canto diatónico, y a nosotros nos pareció que esa era la voz profunda del desierto. Y pues ya te imaginarás que a partir de ahí pudimos conectar fácilmente no el canto cardenche, porque eso tiene su propia sintaxis, ¿no? Sino estas dos imágenes, ¿no? Esto lo hacemos mucho, como cosas que irrumpen y que se pueden asociar como correspondencias y que de manera bastante arbitraria nosotros asociamos para construir una imagen, un objeto, un acontecimiento, ¿no? O un relato. Lo segundo es que en realidad Amarillo nos empujó a realmente comenzar a trabajar, digamos, nuestros procesos desde los contextos. Porque a partir de Amarillo nosotros conocimos a las patronas antes de que fueran tan mediáticas, ¿no? A Solalinde, en fin, a toda una serie de gentes. Raúl hubo un tiempo que estuvo trabajando en el albergue de lechería hasta que lo cerraron, y así fue como llegamos ahí. Pero a partir de Amarillo nosotros decidimos que todo aquello que irrumpía como que se nos ponía enfrente, que atravesaba nuestro interés, tenía que obligatoriamente conducirnos hacia el lugar donde sucedía, hacia los espacios donde aquel evento tenía lugar, ¿no? Como ir a buscar a Mantequilla Nápoles, a Juárez, como ir a buscar un grupo de mujeres cerca de Cartagena de Indias que construyen una ciudad o 98 casas con sus propias manos, como ir a la zona mapolera a hablar con los campesinos hace menos de un año, como agarrar el autobús que va de Iguala a Chicago y hacer ese viaje, ¿no? Es decir, de alguna manera el trato con la realidad después de Amarillo es otro en los procesos. Si les parece bien, vamos con una pregunta y terminamos por los tiempos del teatro. Con la compañera que está por aquí. Bueno, ya se respondió un poquito con lo que preguntó el compañero. Yo quería que nos contaran un poquito acerca de cómo fue la construcción sonora de Amarillo. O sea, sé que ha tenido como muchos procesos, ¿no? Muchas intervenciones, podría decirse. Y pues bueno, que hablaran un poquito de eso. Y la otra cosa era acerca de los objetos.
entiendo que fue una investigación, pero no sé cómo se han ido sumando los objetos que están en escena, ¿no? O cómo se fueron definiendo, por ejemplo, las bolsas con arena, ¿no? Esos anaqueles, los vestidos, la selección de las prendas, un poquito de eso. Toda la cosa sonora. Nosotros tomamos una decisión para esta pieza inicial, que era trabajar solo con los objetos que le llaman el kit del migrante. Es decir, el bidón, el backpack, las bolsas, el agua, la ropa, porque normalmente un migrante para cruzar necesita unos tenis nuevos, una mochila, un cambio de ropa envuelto en una bolsa de plástico, una lata de atún, una barra de pan, sal y limón, y básicamente es eso. Y entonces decidimos trabajar a partir de ahí con esos objetos, es decir, lo que nosotros llamamos hacer como un despliegue o desdoblamiento de esos objetos en todas sus posibilidades, ¿no? Así surgió la instalación de los bidones. Y un elemento, digámoslo así, más metafórico o simbólico, que es la arena, ¿no? Que es la arena que utilizamos. Sí, bueno, en la parte sonora fue de manera muy parecida, porque también se contaba ya con la colaboración de Jorge Verdín, que es, en ese entonces todavía formaba parte del colectivo Nortec. Después él ya se separó, ya ha hecho otras cosas. Él tiene una forma de trabajar que es parecida a como se trabaja aquí, que yo debo admitir que en un principio me desconcertaba mucho, que es tomar melodías, tomar pedacitos e ir armando pues algo nuevo con todo eso, ¿no? El sonido del acordeón que está sonando, por ejemplo, en el diálogo inicial hay un acordeón que está sonando así en loop, y ese tipo de cosas. También después fuimos aportando, el diseño sonoro lo hizo Rodrigo Espinosa, y también, o sea, yo encontré los sonidos de los cerdos, que aparte son muy impresionantes, y pues yo los aporté y Rodrigo los acomodaba y encontraba los diálogos, por ejemplo, de los patrulleros de migrantes que se oyen también por ahí, y todo eso Rodrigo lo iba armando. Eso en cuanto a lo que está grabado. En cuanto a mi intervención fue también, o sea, se fueron presentando los ejercicios como que cada quien presentaba, y yo trataba bueno, platicando con Jorge, pues decidimos, tomamos la decisión de no utilizar ningún instrumento musical, sino únicamente la voz, y a partir de ahí, pues empezar a trabajarlo. Entonces, pues fue de esa manera, juntando todo eso como se fue dando. Es una forma muy particular de trabajar. Yo admito que yo no sabía qué es lo que yo era, es decir, lo que yo hacía en la obra, como hasta la 7ª o 8ª función. Sí, yo no lo tenía. De hecho, el día del estreno decía, pero, o sea, ¿qué onda con esto? O sea, ¿qué va a ser? No sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Y claro, a lo largo también de esas primeras funciones se fue conformando, y fue cuando se decidió utilizar A morir a los desiertos, solamente la letra, la melodía es otra. Fue como decía Jorge, fue un punto de contacto, eso, solamente la letra, y yo hacer mi propia versión de A morir a los desiertos, con esta técnica que en realidad no tiene nada que ver con esta latitud. Esa técnica se utiliza en Asia Central, la técnica del canto armónico, o throat singing, o canto de garganta, pero encajaba muy bien. Es una voz que se utiliza en zonas de la estepa, que a final de cuentas es un desierto, y acá quedó muy bien. Aparte, el carácter áspero de la voz pegaba muy bien con el carácter áspero del cardenche. De hecho, uno de mis proyectos que está todavía ahí guardado es algún día hacer canto armónico con cardencheros,
ya estamos cerca y en eso pero creo que puede funcionar muy bien porque la voz del canto cardenche justamente es una voz, bueno, la palabra cardenche, del cardo, y que pega muy bien con la voz áspera de los cantantes de la estepa de Asia Central, que es que es por lo que esto funcionó tan, pues cayó muy redondo, pues, sí, cayó muy redondo y creo que fue un gran hallazgo, un hallazgo mutuo muy interesante. Bueno, pues creo que esta charla que hemos tenido ha sido sobre todo un ejercicio de rehabilitación de la memoria. Creo que todos nos sentimos partícipes de este desgranamiento y de esta rehabilitación de lo que constituye Amarillo y el trabajo de Teatro Línea de Sombra. Y yo creo que muchas y muchos nos vamos con las preguntas, con un montón de preguntas acerca de estos problemas sobre la migración y también yo me voy con muchas ganas sobre seguir viendo el ciclo de artes vivas en el MUAC. En verdad no es comercial. Creo que con esto se abre una puerta para que le demos continuidad a estas experiencias no solo de estéticas, sino también reflexivas. Y pues es domingo, son casi las 8 de la noche, son casi las 9 de la noche. El cuerpo pide otras atenciones y creo que todos nos merecemos un aplauso por este compartir. Y gracias a Teatro Línea de Sombra, gracias Eduardo, un gusto, gracias Mariana, y gracias a Juan Meliá, a Eli, a Mari Carmen y a todo el equipo de Teatro UNAM y a los técnicos que siempre son bien generosos con todo lo que aquí se hace. Y muchas gracias y buenas noches.